Ahora, ¿qué establece específicamente la ley de Gauss? Bueno, la ley de Gauss es una forma distinta de expresar la relación entre el campo eléctrico y la carga eléctrica. Un aspecto muy importante de la ley de Gauss es que es equivalente por completo a la ley de Coulomb. De hecho, la ley de Gauss sí está dentro de las cuatro ecuaciones de Maxwell, que son las cuatro ecuaciones básicas del electromagnetismo, pero no así la ley de Coulomb. Y esto es porque dentro de la ley de Gauss ya está contenida la ley de Coulomb. Ya vamos a ver en la siguiente diapositiva de a qué me estoy refiriendo. Ahora, la ley de Gauss establece entonces que el flujo eléctrico total a través de una superficie cerrada es directamente proporcional a la carga eléctrica. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos calcular cuánto es el flujo eléctrico a través de una superficie esférica que tiene en el centro una carga puntual Q? En este caso, en cada punto de la superficie, el campo eléctrico va a ser perpendicular a la superficie. O sea, el campo eléctrico va a ir en la misma dirección que el vector diferencial de área. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el vector diferencial de área es perpendicular a la superficie. De esta forma van en la misma dirección. Y por lo tanto, cuando hacemos el producto punto entre el campo eléctrico y el diferencial de área para calcular el diferencial de flujo, lo que vamos a tener es la multiplicación entre la magnitud del campo eléctrico por la magnitud del diferencial de área por el coseno de cero, porque cero sería el ángulo entre ellos. Y coseno de cero es 1, por lo tanto nos quedaría nada más que el diferencial de flujo eléctrico sería el campo eléctrico multiplicado por el diferencial de área en magnitud. Ahora, para entonces poderlo integrar y obtener el flujo eléctrico sobre toda la superficie, necesito saber cuánto vale el campo eléctrico. De la ley de Coulomb, sabemos que el campo eléctrico que genera una carga puntual es básicamente una constante, que es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, multiplicado por la carga y dividido entre r al cuadrado. Y eso es importante porque recuerden que justo ese r al cuadrado lo que nos dice es que el campo eléctrico decae con el cuadrado de la distancia. Y esto es la ley de Coulomb. Ahora entonces, si queremos calcular cuánto es el flujo eléctrico total, va a ser la multiplicación entre este campo eléctrico, 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, q sobre r al cuadrado, multiplicado por el diferencial de área, pero ahora integrado a través de toda la superficie. Y cuando nosotros integramos el diferencial de área en toda la superficie, lo que nos queda es 4 pi r cuadrado. Ahora, lo importante acá es que ese 4πr cuadrado se va a cancelar con el 4πr cuadrado en el denominador y nos va a quedar nada más que el flujo es la carga entre epsilon sub 0. Noten que uno de los r cuadrado, el de arriba, viene de un aspecto meramente geométrico, ¿ok? El área de la esfera, pero el de abajo viene justamente de la ley de Coulomb. Y justo entonces, por eso es que ahora decimos que la ley de Gauss contiene a la ley de Coulomb en su interior. Si por alguna razón la dependencia no hubiera sido con el inverso del cuadrado de la distancia, sino, no sé, con r a la 3, ese r no se hubiera cancelado y por lo tanto no hubiéramos llegado a ese resultado de nada más la carga entre el epsilon sub 0. Por último, hay que notar que nosotros estamos calculando el flujo eléctrico en un caso muy particular. Es el caso de una esfera de radio R y una carga puntual. Sin embargo, ya habíamos visto algunas propiedades cualitativas que tenía el flujo eléctrico. ¿Qué pasa ahora si la esfera es más grande? ¿Cuánto va a ser el flujo? Bueno, va a ser el mismo, porque no depende el flujo eléctrico del tamaño que tenga la esfera. Y entonces lo que podemos decir es que este resultado que acabamos de obtener es generalizable. Entonces lo que vamos a tener es que el flujo eléctrico va a ser igual a la carga entre el epsilon sub 0. Y este resultado, que es general, lo llamamos ley de Gauss. Observen que incluso no depende de la forma que tenga la superficie gaussiana. Si nosotros tenemos una superficie gaussiana un poco asimétrica como la que se muestra en la figura, vean que probablemente calcular el flujo en esa superficie sea complicado, porque ahí no se cumple el hecho de que el campo eléctrico y el vector diferencial de área vayan en la misma dirección, que sean paralelos, y por lo tanto el producto punto entonces entre ellos se vuelve un poco más complicado y calcular el flujo eléctrico sobre esta superficie puede ser difícil. Pero siempre yo puedo entonces utilizar, digamos, un truco que sería agarrar y encerrar esa carga positiva Q, ya no en esta superficie un poco asimétrica, sino encerrarla igual en una esfera más pequeñita. ¿Ok? Y calcular el flujo sobre esa esfera más pequeñita. Sobre esa esfera más pequeña ya sabemos que el flujo da Q sobre epsilon sub 0. Y como la cantidad de líneas de campo que están atravesando esa esfera pequeña es la misma que la cantidad de líneas de campo que están atravesando
la superficie está simétrica, entonces podemos decir que el flujo a través de la superficie asimétrica también es Q sobre epsilon sub 0, sin importar que la forma que tenga sea diferente. Noten además que esta generalización nos permite también abarcar el caso donde tengamos una carga que no está dentro de la superficie. Entonces, si la carga no está dentro de la superficie, tendríamos entonces que la carga encerrada es 0 y por lo tanto el flujo eléctrico nos daría también 0, lo cual ya sabemos que tiene sentido porque la cantidad de líneas de campo que entran a la superficie sería igual a la cantidad de líneas de campo que salen de la superficie. O sea, ahí no precisamente el campo eléctrico es 0, sin embargo el flujo eléctrico sí es 0 porque no hay cargas adentro. Y entonces el flujo eléctrico va a depender exclusivamente de las cargas que hay dentro de la superficie y no de las cargas que están fuera de la superficie. Por último, ¿qué pasa si nosotros consideramos más cargas? Porque el ejemplo que hicimos es para una carga puntual. Pero si nosotros consideramos más cargas, entonces lo que podríamos hacer es agarrar cada una de esas cargas, igual encerrarlos en una pequeñita esfera gaussiana y para tener el flujo total entonces sería la suma de esos pequeños flujos. ¿Ok? Entonces lo que va a importar en realidad es la carga total encerrada. Y ahora entonces puedo generalizar a que el flujo eléctrico, que es la integral sobre una superficie cerrada del E punto de A, va a ser igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Noten, importante, que para yo poder decir que la carga, más bien que el flujo eléctrico es la carga encerrada entre epsilon sub 0, se requiere que la integral sea sobre una superficie cerrada. Si la superficie es abierta, ahí no puedo asegurar que sea la carga encerrada sobre epsilon sub 0. ¿Y qué pasa si la carga es negativa? Bueno, si la carga es negativa, lo único que va a ocurrir es que la dirección del campo eléctrico y el vector diferencial de área no va a ser paralelos, sino que van a ser antiparalelos. El ángulo entre ellos ya no va a ser 0, sino que el ángulo entre ellos ahora va a ser 180, porque tenemos que las líneas de campo eléctrico entran hacia la carga negativa y el vector de área más bien sale de la superficie, es perpendicular a la superficie saliendo de ella. Por lo tanto, entonces ahora el coseno del ángulo tendría que ser coseno de 180 y coseno de 180 es menos 1. Entonces el resultado al cual llegamos es el mismo, que en este caso igual tenemos que el flujo es la carga encerrada sobre epsilon sub 0, solo que en este caso el flujo nos daría negativo, porque la carga encerrada es una carga negativa. Con esto damos por concluido la definición de la ley de Gauss.